Vale. Alfonso de Vilallonga. Ya veo que te has puesto todo rockero. Eras cantautor y catalán y vamos a hablar de Cataluña hoy. Como pronto habrá elecciones autonómicas en Cataluña el 14 de febrero, se supone. Hay quien dice que hace falta un cambio en Cataluña, sin especificar, o sea, cualquier cambio cabe dentro de ese deseo. Luego hay quien dice, como Ramón de España, que Cataluña nunca cambia y si cambia es para peor. Pues yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué cambios deseas tú para Cataluña? Bueno, ya lo decía, me parece que era Unamuno, que el problema catalán, por llamarlo así, no se puede, no tiene solución. Es decir, que es una cosa que se tiene que sobrellevar. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, no creo no creo que haya mucho cambio, ¿sabes? Hombre, ya me gustaría, porque realmente dijéramos que la situación desde hace ya unos cuantos años es más bien pestilente. ¿De qué manera? Bueno, básicamente que hay un montón de gente, de servidores públicos, que están socavando la convivencia entre catalanes, ¿no? Y entonces, pues claro, esto es muy triste y además da mucha rabia. Ahora, ¿cómo solucionarlo? No lo sé. Lamentablemente es como lo de Trump, ¿no? A Trump le votaban 70 y pico millones de personas, por mucho que, oh, Trump es un monstruo, pero bueno, y todos los que le votan, que pues aquí lo mismo. Eh, por mucho que hagan burradas, le siguen votando. Y este es el problema. Entonces, no sé hasta qué punto creo en el cambio, ¿sabes? Sí, es difícil mantener fe, ¿no? Eh, no, fe no tengo ninguna fe. Pero fe en el cambio, digo. No, tampoco. No creo que pueda cambiar. Es cuestión de Ana Pasan, ¿sabes? Eh, Ana Fen, porque, claro, hay una gran polarización, ¿no? O sea, que realmente sean los polos cada vez son más opuestos y más extremos, y los que están en medio, si me dijeras, bueno, pero los que están en medio resulta que están jugando a todo, unos juegan a una cosa, otros juegan a otra, y hay los que están en medio que juegan a todo y que no sabes por dónde te van a salir y que realmente no confías en nada bueno. Entonces, a la hora de votar el 14F, a quien no se debe votar sería a los que juegan a todo, si uno decía un cambio, ¿no? Pues depende de cada uno, ya te digo. La gente no sé si es muy crédula o ya están muy escéptica, pero ya te digo, dijéramos que the choices are meager. The choice is meager. Entonces, pues bueno, desde este punto de vista, no sé. Eh, yo he prestado apoyo moral desde el mundo mío a una gente que se llaman Recortes Cero, que es un partido pues más bien de izquierdas, con un programa social y antinacionalista. Y bueno, que quizá es lo que me puede representar un poco más. Pero en fin, fuera de eso, no tengo muchas esperanzas, como digo. Sí. Entonces, lo importante sería votar por lo social y lo antinacionalista, si bien te entiendo. Bueno, sí, es lo más, en mi caso, pues no sé, es lo más honesto, es lo que más se acerca un poco a lo que yo creo. Ahora, claro, ¿hasta dónde va a llegar este partido? Pues no lo sé. Eh, si, si hablas del voto útil, es que tampoco sé cuál es el voto útil, porque ya te digo, el voto útil en principio serían los socialistas,
pero como ya hemos visto que los socialistas dicen una cosa y luego hacen otra constantemente, pues claro, es como sacar una bola de la lotería a ver por dónde va a salir, ¿sabes? O sea, realmente no... a ver, dijéramos que formalmente, pues, oyes al señor Illa y dices, bueno, pues es un tío que parece sensato, prudente y todo, pero que no olvidemos que está a las órdenes de Sánchez, que a ver, que es un señor que yo lo he votado, pero que dice no pactaré con esto. Si pacta, automáticamente hace lo contrario de lo que ha dicho. Entonces, claro, no da ninguna confianza, ¿sabes? Sí. Entonces ya te digo, las posibilidades son muy pobres. Vale, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Voy a apagar aquí.